Buenas noches. Estamos transmitiendo jueves 31 de enero. Termina el primer mes de este año que será muy intenso. Buenas noches a quienes están aquí con nosotros este jueves 31 de enero en Facebook Live a través de la página de un servidor de Villamil Informa. También muchas gracias a quienes nos ven a través pues de la plataforma también de la revista Proceso, de la plataforma de nuestro blog Villamil Informa. Gracias a quienes están sumando aquí con nosotros, como Ernesto Ramírez, como José Manuel Derham, Mil Bagles, buenas noches, a Olivia Velázquez, buenas noches, Esther Jiménez Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy aquí invitando a Anastasia para que venga a saludarles como lo podría hacer una gatita muy educada, pero ella no quiere ahorita subir. O si sube, a lo mejor nos corta la transmisión como lo ha hecho a veces, pero el día de hoy parece que está bastante tranquila. Y tranquila también está la situación por ahora en Michoacán, después de 17 días de bloqueos a las vías férreas, de llamados a la negociación por parte del gobierno federal, de una especie de huida graciosa del gobernador Silvano Aureoles a España en pleno conflicto de bloqueo de vías férreas y después de llamados incluso a la mano dura, de estos que siempre escuchamos en la televisión, de los que creen que todo se resuelve con mano dura, de esta especie de pinochetismo mediático que a veces inunda algunos espacios, pero que al mismo tiempo, si hubiera entrado el ejército y les hubiera reprimido, o la Policía Federal o la Policía Estatal, pues hubieran culpado al gobierno federal. Afortunadamente, después de estos 17 días, se liberan las vías férreas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo esta sección, la sección 18, que es la que controla o domina en Michoacán la enorme número de presencia magisterial, mantiene un paro parcial de labores, pero finalmente liberaron estas vías que le costaron que costaron este bloqueo de 17 días alrededor de 1.700 millones de pesos de pérdidas económicas, según calculó la iniciativa privada, porque bloqueaban pues las vías férreas del principal puerto del Pacífico, que es el puerto de Lázaro Cárdenas, justamente en Michoacán. Aprovecho para mandar saludos a Rosa Ángela Rojas, que nos ve desde Hermosillo, a Best Grandfather, a Maribel Albarrán, muchas gracias que nos estás viendo desde Acapulco, Guerrero. A final de cuentas, así es este asunto de los conflictos sociales. No se pueden únicamente dar medidas de mano dura si no hay negociación, interlocución y mucho menos si estamos hablando de maestros. Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto escuchamos una y otra vez el llamado a criminalizar al magisterio disidente, al magisterio de la coordinadora, que evidentemente ejercita acciones de presión, bloqueos a vialidades, a centros muy importantes como el aeropuerto de la Ciudad de México o las vías férreas de Michoacán, como tácticas de presión ante lo que ellos denunciaban que era la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Ahora ya no está Enrique Peña Nieto, ya se hizo un compromiso político de desmantelar o de echar atrás aquella vieja o aquella iniciativa, aquella aprobación de la reforma energética que afectaba a muchos maestros. No hay razón, desde mi punto de vista, este es un punto de vista muy personal, para incrementar las medidas de presión que afecten a terceros. Tampoco las había mucho en el sexenio pasado porque lo que quizá la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación debe entender, que si ellos están afectando a la sociedad y si ellos están pues castigando a terceros y no necesariamente a las autoridades, pues no van a ganar el apoyo de la ciudadanía. Y en tercer lugar, que ellos son maestros, que en realidad su labor son
servidores públicos que evidentemente están en una situación crítica, que evidentemente tienen todo el derecho a la protesta, pero que no pueden perder el piso, ni mucho menos el afecto o el respeto de la sociedad, porque en ese momento los que pierden no son los del gobierno estatal, no va a perder Silvano Aureoles, tampoco va a perder Andrés Manuel López Obrador, tampoco va a perder Esteban Moctezuma, el secretario de la SEP, van a perder ellos, la coordinadora. Es el momento de que no vuelvan a ocurrir este tipo de medidas que afectan la economía de una sociedad. Es el momento en que no se ejerzan este tipo de prácticas para caer en provocaciones o en tentaciones represivas. Y es el momento también de que tanto la coordinadora como otras organizaciones combativas revisen sus métodos de protesta para no afectar a la ciudadanía. Ese es el punto que quería yo comentar con ustedes. Agradezco mucho sus comentarios. Estoy viendo lo que están escribiendo. Conozco Oaxaca y conozco también del hartazgo de la gente ante las medidas que ha tomado la coordinadora en Oaxaca. La sección 22 de Oaxaca, históricamente una de las más combativas, de repente se fue convirtiendo en un espejo que reprodujo los mismos vicios y las mismas taras del CENTE. La corrupción interna, las sospechas de ventas de plazas, pues digamos el divorcio entre ellos y la sociedad oaxaqueña, lo que era un orgullo para muchos oaxaqueños se volvió luego una pesadilla. No tiene por qué volverse otra vez. Creo que este es el momento, después de la elección de Michoacán, de la lección de Michoacán, de hacer una reflexión. Desde mi espacio y desde el espacio que comparto con ustedes, ese es quizá el llamado principal a la gente. Y por el lado de las entidades y por el lado del gobierno federal y por el lado de los medios, pues dejar de calentar el ambiente para que entonces haya una represión o que se ejerzan medidas de represión, que eso no ayuda a nadie y no deja ni soluciona nada, al contrario, abre un foco de conflicto como ocurrió en Nochistlán, Oaxaca. Y aquí está Anastasia que quiere saludarles y decirles no a la represión, no a la represión, no a la represión, no es ninguna solución, ¿verdad? ¿Verdad, Tachita? Ya ni siquiera ella bloquea nuestras señales. Y como dicen, muchas veces la venta de plazas más bien es corrupción de la SEP y no necesariamente del sindicato o del sindicato, ya sea el CENTE o de la coordinadora, que también es la parte disidente del sindicato. En fin, muchas gracias, aquí estoy viendo sus comentarios. Segundo punto de hoy, que creo que es importante también destacar. El ejército mexicano desactivó el explosivo o los explosivos que estaban en esta camioneta que se fue, que se dejó de manera muy intimidante cerca de la refinería de Salamanca, junto con narcomantas para intimidar a la sociedad de Salamanca, a la sociedad de Guanajuato, al país entero y pretender lanzar una amenaza directa al presidente de la República por la estrategia contra el huachicol. La manta, pues ya están ahí circulando las imágenes en las redes sociales, no vale la pena leer toda. Es una manta que pues habla del cártel de Santa Rosita o de Santa Rosa, ahí en la zona de Villagrán, en donde hubo hace 2 días bloqueos en las carreteras exactamente por la acción contra el huachicol. Están pues desesperados los huachicoleros, pero sobre todo están más desesperados sus padrinos económicos y sus padrinos políticos. Criminalizar y amedrentar a la sociedad no va a ayudar a solucionar nada, al contrario, va a generarles el odio de la sociedad, el rechazo cada vez más creciente a estos métodos, sobre todo después de lo que vimos en Tahuelilpan, Hidalgo, donde
Ya hay más de 118 personas fallecidas precisamente por servir de carne de cañón a estos pillos. El colega reportero y editorialista Alberto Barranco escribió en su cuenta de Twitter hace 2 horas esta reflexión que creo que vale la pena compartirla con ustedes. El artefacto explosivo en la refinería de Salamanca y la amenaza de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador son signos inequívocos de que va bien la cruzada contra el saqueo de combustibles de Pemex, lo que no hicieron los gobiernos de Fox, Calderón y Peña por miedo o complicidad. Ahora sí. Por cierto, ¿hay algún mensaje de Felipe Calderón o de Vicente Fox eh, pues diciendo o solidarizándose con el presidente ante las amenazas de muerte? No lo creo. Déjenme nada más echar un vistazo muy rápido a las redes sociales, pues para no hablar en el vacío o para no suponer. No, estoy viendo aquí en el caso de Vicente Fox, él está pues en lo suyo, eh, diciendo, haciendo críticas a López Obrador, que son muy legítimas, pero tampoco hay ningún mensaje en contra de esas estrategias del cártel de Santa Rosa en el estado que él gobernó, en Guanajuato. Por ejemplo, hace 5 horas Vicente Fox tuitea, necesitamos gasolina. Y está, y está retuiteando un mensaje o una nota del Economista donde dice Andrés Manuel asegura que este año se registrará un ahorro de 4.000 millones de pesos por impedir el robo de combustibles. Pero eso sí, nada, ni una mención al hecho de que el ejército desactivó la amenaza de bomba en su estado, en el estado que él gobernó. Vamos a ver qué dice Calderón, que también está pues luego muy hiperactivo en las redes sociales. Estoy viendo sus cuentas de Twitter. Dice en su cuenta de Twitter, ¿no? Manda felicitaciones al periodista López Dóriga. No hay ningún, ningún elemento, ni siquiera felicitaciones al ejército que él mandó a las calles eh, cuando fue presidente, en fin, eh, está en su campaña en contra de Nicolás Maduro, en sus cuentas de redes sociales, nada, ni siquiera un elemental sentido de solidaridad con los guanajuatenses. Pero tampoco el gobernador del PAN, Diego Sinue Rodríguez, ha dicho absolutamente nada. Y vaya que es el estado que él gobierna. Por lo menos un mínimo de compromiso en contra de estas tácticas y estrategias sucias de amenazas en contra de la guerra contra el huachicol. Aquí estoy viendo sus mensajes, les agradezco mucho. Eh, Están pues haciendo un mensaje o ustedes están comentando justo este tipo de cosas. Eh, ya no leo, ustedes los van a ver, los comentarios que le hacen a Foximiliano y a Calderón. Y por último, el día de hoy, hace unas horas, se dio a conocer que desde el 25 de enero, el Partido Revolucionario Institucional expulsó, muy indignados de sus filas, al exgobernador César Duarte de Chihuahua, que está prófugo desde 2017. Por cierto que no pidió su extradición inmediata, como lo ha pedido el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, como ha reiterado el gobierno federal que va a hacer. Lo expulsan así, diciendo, bueno, el problema es de él, el problema es de él. A ver, ¿por qué no son sinceros los priistas si quieren recuperar algo de la dignidad perdida y de la credibilidad perdida desde hace décadas por parte de la sociedad mexicana y de su electorado e incluso de sus propios militantes? ¿Por qué no dicen los priistas, queremos no solamente expulsar a César Duarte, queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias la Operación Zafiro? Porque la Operación Zafiro, que fue el desvío de fondos públicos de la Secretaría de Hacienda a las campañas electorales del PRI en el 2016 y desde el 2015, abarcaron 9 entidades gobernadas por el PRI. Involucran a la Secretaría de Hacienda, que fue encabezada por Luis Videgaray. ¿Por qué no piden elemental investigación? Porque
creen que nada más con expulsar e individualizar el problema van a decir, ah, no, ya expulsaron a César Duarte, son honestísimos. Los priistas ya pues, se transmutaron, ya expulsaron a Javier Duarte, que lo han expulsado desde hace ya bastantes meses atrás, ya expulsaron a Roberto Borge, es decir, la misma táctica histórica de siempre. Vamos a buscar un chivo expiatorio y entonces vamos a seguir con estas prácticas, pero vamos a engañar a la gente que es muy idiota, porque les decimos, miren, ya no somos corruptos porque ya no está César Duarte en el partido. Para que un partido como el PRI se recomponga, se transforme, se renazca o lo que quieran llamar ustedes, o se refunde o se refunda, lo que tiene que hacer es justamente ir y atajar el toro por los cuernos y decir, sí señores, padecimos y padecemos un cáncer de corrupción, un cáncer que se agravó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que efectivamente era priista o que se dijo priista. Y entonces estamos pidiendo que se investigue hasta las últimas consecuencias este tipo de casos como la estafa maestra y como la operación Zafiro que involucró a César Duarte. Porque si no, pues son llamados a misa, son mea culpas, son simple y sencillamente patadas de ahogado. Porque a final de cuentas, el problema con el PRI es su propia historia y sus propios abusos frente a la sociedad. Y el problema es que hay muchos priistas que creo, desde mi punto de vista, que valen la pena, como personas, como políticos, como militantes. Pero el hecho de no hacer mención y de querer, pues así como que marear, diciendo, ya ven, ya expulsamos a César Duarte, pues no van a lograr nada. En fin, hay muchos que están diciendo que el PRI ni con agua de chía va a poder modificarse. Dice, el PRI está herido de muerte, falta la estocada final, el PRI no debe existir, recibió dinero de Odebrecht, debe perder el registro, solo que los priistas se entreguen en manada, dice Erwin Pineda, dice, nunca lo van a hacer, ellos solo saben fregar el presupuesto. No han entendido que México ya cambió. En fin, y dice, lo malo es que algunos se están enquistando en Morena. Efectivamente, lo malo es que el PRI no solamente es un partido, es una cultura política y de repente hay muchos que reproducen sus prácticas de manera canija, como pasó con el gobierno del PAN, que se volvió la versión de derecha, más derecha del PRI en el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y espero que Morena como partido tenga los suficientes elementos e instrumentos para no dejarse colonizar por la cultura priista, de la corrupción, de la clientela, del enjuague. En fin, para eso estamos aquí, como sociedad, como periodistas, para señalarlo. En fin, muchas gracias, buenas noches, descansen, pasen rico jueves 31 de enero, lo que queda de este día, disfrútenlo mucho. Gracias.